Vamos a prepararnos para meditar, estudiar, compartir la palabra de Dios. Pongámonos en las manos de Él. Bendito Dios, Señor, gracias por este culto que hemos mandado, Señor, con el corazón a tu presencia. Y ahora, Señor, con el corazón también, recibir ahora el escudriñar tu palabra. Que meditemos, Señor, que grabemos, que pongamos en práctica, que vivamos y sintamos, Señor, que así lo hacemos para que seas glorificado. Que tu Espíritu Santo dirija y hable a nuestro espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Esta es la lección número 13 en la página 82 y vamos a sumar también la siguiente lección porque pues el domingo pasado no tuvimos la escuela dominical, así que vamos a juntar las dos lecciones. No se preocupen, vamos a tomar al mismo tiempo para que estén tranquilos y escuchen. Y el tema de la primera lección es cristianismo contra racionalismo. Y preguntaría, ¿por qué dice contra? Vamos a meditar en ello, vamos a estudiar por qué dice en contra. Cristianismo es el pensar de Dios. Y aunque a veces no nos agrade lo que dice, no creamos lo que dice, o que lo llevemos a la fuerza, o tal vez a la buena, en amor y en gozo, sea lo que sea la actitud que tengamos, es palabra de sabiduría, es palabra de verdad, es palabra perfecta, no hay error, no hay equivocación, no hay nada que alegar cuando estamos hablando del cristianismo. Y cuando hablamos del racionalismo, es el pensar del hombre. Y cuando ya decimos el pensar del hombre, es posible que sí va a haber error, va a haber equivocación. Y hay una grande diferencia cuando ahorita analicemos más esto a profundidad, el cristianismo contra el racionalismo. Cuando actuamos como cristianos, podemos ver la diferencia de cuando actuamos con el racionalismo. Podemos ver que fluye el amor, fluye el respeto, fluye el cariño, la comunión, la relación entre los hermanos, entre la iglesia y el pastor. Eso es actuar cristianamente. Pero cuando dejamos que sobrepase el racionalismo, podemos faltarle respeto a la iglesia, podemos faltarle respeto al pastor, podemos faltarle respeto a la obra del Señor. Y es que estamos dejando que nuestra mente gobierne y no sea Cristo el que gobierna. Podemos como hombres equivocarnos. Esta semana veía en Enlace que a veces lo tachamos fuertemente. Hay cosas muy hermosas en Enlace, son verdades que tenemos que tener cuidado de no tachar. Hay también errores, grandes errores que tenemos que cuidarnos. Pero me llama la atención que, como decía ahorita, el pensamiento del hombre se puede equivocar. Anunciaban a un grande pastor, expresaba un pensamiento de la palabra y dice más o menos en las palabras siguientes: cuando el hombre probó la manzana, cayó, fue sacado del huerto. De ahí empezó una lucha, empezó a ser difícil la vida porque entró el pecado. ¿Cuál es el error? La manzana. La palabra de Dios no dice la manzana, ¿verdad? Me llamó la atención que es una persona reconocida y que habló y mencionó la manzana. Entonces el hombre siempre se va a equivocar. Ahí empieza el hermano a decir por qué dice en contra. Su definición para mí se me hace muy fuerte, ahorita que la lleguemos a escuchar. Pero sin embargo sucede. El objetivo de esta lección es que el alumno comprenda el conflicto con la vana razón de este siglo.
que aprenda el conflicto de la vana razón de este siglo, entendiendo que la razón no es ajena al cristianismo. Podemos tener razonamiento, nos lo dio el Señor, pero ¿cuál es el problema? Vamos a verlo. Pero si la razón que emana del pensamiento humanista es sin Dios, ya el racionalismo está equivocándose, está fallando, está en un completo error. El texto clave es 1 Corintios 1, 18 y 19, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, amén, podemos decir, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El Señor me dice claramente que mi pensar, mi actuar, mis proyectos, mi vida debe estar en sintonía con el cristianismo, con la palabra de Dios, no con el razonamiento, no con mi manera de pensar. Y vuelvo a decir, a veces escucho con tristeza, y a veces en la iglesia, y a veces en mi familia, pues en esto de la palabra no estoy de acuerdo. Y pues qué triste, ¿verdad? Yo no sé cuál es su consecuencia por no estar de acuerdo, porque ahí Apocalipsis dice que no le quite ni le ponga. Entonces yo no sé cuando diga, en esto no estoy de acuerdo, esto yo no lo vivo, esto no lo practico, pero ese es el racionamiento. ¿Qué es el cristianismo, hermanos? ¿Qué es el cristianismo? ¿Podrías definir cristianismo? Está bien fácil, si no sabes mucho, nomás decir: el que cree en Cristo, ¿verdad? El que cree en Cristo son los seguidores de Jesús, es el que cree en el Señor Jesucristo, es el que es imagen de Cristo, es el que vive conforme a las enseñanzas de Cristo. Entonces, ser cristianos, ¿qué significa para ti? Allá en Hechos 11:26 se les dijo por primera vez a los discípulos cristianos, pero fue en forma ¿qué? Despectiva, ¿sí? Pero en el hoy y después del segundo siglo empezó a ser un honor el que se te diga cristiano. Yo no sé si alguna vez te ha tocado que en la calle, no aquí, en la calle te haya dicho: oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Qué sentiste? ¿Un bajón? ¿Una vergüenza? ¿O gloria a Dios? Sí, soy cristiano. Entonces puedes ir percibiendo si eres cristiano o no. Tienes honra de que se te llame cristiano. El cristiano es el que reconoce que necesita a Dios en su vida. Solo Él llena ese vacío que existe en el hombre antes de que Dios ocupe ese lugar. Y siempre hay un vacío en el que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios. Cuando convives con las gentes, puedes notar un vacío, manifestado de diferentes maneras que podrían evitarse si ese lugar estuviera ocupado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando no tienes al Señor, por eso entra la razón carnal, entra la manera de pensar, y por eso te empiezas a equivocar. ¿Qué es el racionalismo? Es la razón carnal, como ya dijimos, y ahora déjame decirte la definición que encontré. Sí me impacta la definición, no sé si a ti, pero por la palabra que usa. Racionalismo es la omnipotencia, y ya ahí me impactó oír omnipotencia, porque eso nada más es ¿para quién? Para Dios. El racionalismo es la omnipotencia e independencia de la razón humana por la capacidad que tenemos de razonar, por los mecanismos cerebrales de percepción, de memoria, de procesamiento, para superar la vida, para supervivir. O sea, ¿qué definición para mí, con perdón de la expresión, tan tonta? Ya darle ese nivel a mi mente, que sé, como ya dijimos al principio, que es imperfecta, que se equivoca, que peca, que actúa mal, y que le llamemos omnipotencia. ¿Cuál es la más grande diferencia del cristianismo y el racionalismo? Ahorita creo que fue cuando lo dijo el hermano. ¿Cuál es la grande diferencia?
la ausencia de Dios. Esa es la grande diferencia. Tiene otras cosas, pero la grande diferencia es la ausencia de Dios. El cristianismo tiene a Dios, cree en Dios, sabe que Dios está aquí. El racionalismo dice, no puedo. Qué condición tan vana y tan triste si solamente nos movemos por el racionalismo y no por el cristianismo. La pregunta es, ¿con cuál te quedas al 100%? De las dos. Digo, no es para dudarle nada, debería ser la respuesta de todos. ¿El qué? El cristianismo, dámelo a mí el 100% el cristianismo. ¿Y a cuál pediríamos? Dosifícamelo. El racionalismo. No quiero que yo ocupe el todo, que mi mente sea el todo. Tengo que estar apoyado en mi Dios. Unos porcentajes del racionalismo los podemos aceptar, pero aquel que deja fuera a Cristo, deséchalo. Y que hay un ataque fuerte en este sentido. Hay un conflicto entre el cristianismo y el racionalismo, entre los cristianos legítimos. Cuando somos cristianos legítimos, sí hay una inconformidad, hay una incomodidad. No puedo aceptar todo tu racionalismo porque yo soy cristiano. Pero aquellos que no creen en Dios, que son ateos, y aquellos que son tibios, que al compararlo con un ateo viene siendo lo mismo, para ellos no hay conflicto. Puede estar en la iglesia y puede estar afuera viviendo la vida como se le dé la gana y no hay conflicto, porque no hay nada que lo frene. Y cuando decimos nada es Dios. Y entonces por eso hacemos lo que hacemos. En el siglo XV al XVIII más o menos, según lo que estuve por ahí leyendo, se produjo un amplio movimiento cultural en Europa. Y a veces me llama la atención, si dan seguimiento a las noticias y leemos, muchas de las cosas fuertes de pecado no quiere decir que este continente no esté mal, pero yo veo que de aquel continente vienen para acá muchas cosas malas. Y escucho algunas que vienen en camino, que ojalá no lleguen, pero escuchando esto, refuerzo un poco de lo que menciono. En aquel entonces, en ese siglo, hubo un movimiento que se habló de nacer de nuevo. Cuando empecé a leer y que decía nacer de nuevo, de pronto vino para mí un gozo. Porque ¿qué es nacer de nuevo? Es ese cambio que produce Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo de un viejo hombre a un nuevo hombre. Pero cuando ya seguí leyendo, pues se me cayó todo el cuadro, ¿verdad? Nacer de nuevo, que para ti y para mí es una transformación espiritual, es para ellos en aquel tiempo hacer morir lo religioso para dar lugar a nacer a lo científico. Es decir, la razón es la única manera de conocer y entender la realidad de mi vida. Entonces, ¿qué se quedó de esto en ese siglo? ¿El nuevo nacimiento fue qué? Si alguien me puso atención. ¿Dejar lo qué? Lo religioso, lo espiritual, dejar a Dios. ¿Para que resurgiera qué? Lo científico. Si es de llamar la atención los avances científicos, la Biblia dice que avanzará la ciencia y hemos de admirarnos. ¿Pero admirarnos de quién? De que Dios está dando esa capacidad a los hombres de ver cosas que nos sorprenden, pero que para Dios son nada. Dijo en el pasaje, para mí la sabiduría del hombre. Entonces, qué hermoso es que nosotros valoremos cuando hay avance de la ciencia, que Dios lo está haciendo, que Dios lo está permitiendo. La pregunta del racionalismo es, ¿dónde está Dios? ¿No se puede comprobar científicamente? Si no se puede comprobar científicamente, entonces Dios no existe. Y ese es el pensamiento que hubo en aquel entonces, pero también en aquel entonces
hubo un resurgimiento también de gente que amó al Señor. Pero bueno, esa es otra historia. El pensador moderno piensa, yo soy dueño de la naturaleza y podemos manipularla, hacerla a nuestro antojo, pensar de ella como yo creo, suponer las cosas, aunque yo no las conozca y no estén a mi alcance, yo pienso así y así lo hago y así lo digo. Y quiero recordar lo que alguna vez mencioné como una experiencia para, al ver esto que voy a decir que es ridículo, también ridiculizar a alguien científico, sobresaliente, grande científico, también llamarle ridículo. Esa experiencia que tuve fue que alguna vez estando fuera de la ciudad, en el campo, donde no hay luz, quien ha visto y ha tenido la experiencia de ver el firmamento, es algo sorprendentemente hermoso, de admirar, de transportarse, de pensar y decir, y yo estaba así, y estaba otro compañero conmigo, y yo estaba viendo el cielo, la Vía Láctea, y cosas que conocemos de eso, hermoso, y yo estaba en un gozo con el Señor de lo que Él hace, glorificando a Dios. Y le dije a Ordaz, oye Ordaz, ahorita que estás viendo eso, ¿en qué piensas cuando ves el firmamento? Pues yo pienso en un Six de Tecate. O sea, del cristianismo al racionalismo, la forma de pensar. Eso para él le traía el vicio. Y entonces quise decir esto para tan ridícula comparación de una cosa y la otra, para este hombre que algunos lo conocen, perdonando si me equivoco en la pronunciación, Stephen William, no sé si lo conocen, ya murió, estaba postrado en una silla de ruedas, un científico, sí, muy inteligente, muy inteligente, que hablaba del cosmos, que hablaba de las galaxias, que hablaba del hombre, que hablaba del origen, que hablaba muchas cosas, y que más de un cristiano dudaba de si existe o no existe Dios. Y como no somos científicos o no tenemos la capacidad de un científico, pues nos marean con cualquier cosa, y en la manera que él expresaba y hablaba, pues sí, tenía esa capacidad, esa inteligencia. Pero él, hablando de cristianismo y racionalismo, él estaba en el racionalismo y afirmó y aseguró que Dios no existe. Así es, pero por mientras tanto él mareó a muchos incrédulos y también mareó a algunos cristianos, ¿verdad? Porque me ha tocado preguntar, oiga hermano, ¿y esto por qué? Siento que a veces dudo porque mire, y por lo otro y aquello. Fácilmente Discovery nos saca de repente de base. En esta Semana Santa siempre Dios no existe, Cristo no murió y que se lo llevaron y que etcétera. Y oye, ¿será que nos tambalean cuando no estamos firmes? Cuando no estamos en la convicción, en el pensamiento de un cristiano. Y me llama la atención que hay un sacerdote y hay un pastor. Ese sacerdote que, si lo quieren por ahí de repente buscar, padre Carreira, científico y después sacerdote. Y hay entre ellos dos un debate donde le fue callando y cortándole a este hombre científico sus planteamientos y diciéndole con evidencias, estás equivocado. Y también un pastor, de él no me recuerdo el nombre, después se los debo, pero un pastor que también tuvo debate con él. Y entonces, pues hubo dos razonamientos que le hicieron a que decía que no hay Dios, pero más que en este lado, el pastor creyente en Jesucristo y el sacerdote ojalá se convierta y de veras tenga o haya tenido al Señor, pero fácilmente debatieron sus teorías. Y muchos científicos también debatieron sus teorías. No alcanzó un premio en la física porque hubo errores en su comentario. Entonces, el racionalismo nos muestra que hay error, hay equivocación. El cristianismo es la verdad. La educación moderna se preocupa por formar científicos que no estamos peleados con ellos. Qué bueno que nuestros hijos llegaran a ser un científico que trae alguna bendición. Y cuando digo bendición, es porque viene de Dios. Que cuando hay un científico que
hace algo para el hombre, hace algo por la ciencia, hay un avance, se reconozca a Dios como el que le dio y le proveyó el conocimiento para bendición del hombre. Y no es el hombre quien resolverá, como hay todavía algunos que tienen la esperanza a veces en la misma iglesia a veces, que el hombre avisa que va a haber vida eterna, que lo logrará, que extenderá la vida. Y me queda bien claro que es el mayor error y nunca lo veremos, ni lo verá la generación siguiente, ni hasta la última generación cuando venga Jesucristo. El único que puede dar la vida eterna es el Señor. Jamás lo logrará el hombre. Por ahí quienes dudan, pues es que la ciencia es la ciencia. Pero eso es pensar racionalmente, sin que haya una gota de la presencia de Dios. ¿Quiénes creen esto? ¿Quiénes ya se convencieron junto con los que promueven que el hombre es la respuesta, que profesan ser sabios? La palabra de Dios dice, estos son necios. El que confía en el hombre es maldito. Morarán bajo sequedad en el desierto, en tierra ayúdenme, bueno, esa palabra, no la puedo decir, ¿sí? Y morarán así. La palabra no nomás en este pasaje dice que cuando el hombre cree que puede, y peor si cree más que Dios, vendrá esta situación deplorable, ya puedo decirla, vendrá esta situación de sequedad, de tristeza. Me preguntaba yo, ¿será que estuvo recluido en una silla de ruedas este hombre Stephen toda su vida por pensar así? Y yo pienso que sí, porque a Dios no se le pone en segundo lugar y mucho menos el hombre se puede poner en primer lugar. Se dice ahora, hay que reinventar la educación, que estemos dispuestos a desaprender para reaprender. Esta para mí es una respuesta, es un comentario, es una propuesta que maneja Satanás. Y desde lo básico, quitando lo espiritual, empezando por la educación, para mí en lo personal, no sé para ustedes, están quitando matemáticas, están quitando español, están quitando historia, están quitando geografía, biología, química, para introducir esas nuevas enseñanzas. ¿Y qué es un niño que no conoce todo esto que mencioné? ¿Cómo será orientado? ¿Cómo podrá entrar al conocimiento? Estoy hablando fuera de lo espiritual. Ahora que se introduce y que ya se introdujo y ya está pasando, ya sucedió, que está metiéndose el veneno de la homosexualidad y todos esos temas tan fuertes. Por ahí nos mandaba a mi hija un cuadro de allá de Canadá, uno de muchos, un transvesti, horripilante para empezar, ¿verdad? Vestido de mujer, pintado exageradamente, exóticamente, dando clase a los niños de este tema. Le digo a mi hija, prepárate, mija, porque ya pronto se va el tiempo y va a entrar tu niña a la primaria. ¿Qué van a hacer? ¿Nosotros qué estamos haciendo? A veces pregunto y pues hermano, ¿qué hacemos? Y la pregunta es, ¿hay que hacer? Claro que lo hay. En la palabra está la respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Para que no se domine el racionalismo sobre el cristianismo y llegue el cristianismo a desaparecer en algunos de la iglesia. Debemos estar atentos a esto. Dice la palabra de Dios, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Empezando por ¿qué? Por nosotros. Tenemos que tener cuidado, los maestros de nuestros niños, que estemos dando palabra de Dios, no cuentos infantiles o no películas infantiles fuera de lo que es la Biblia, sino dentro de la Biblia, enseñándoles, advirtiéndoles. Y esta enseñanza nueva, preparándolos para cuando lleguen a ese punto, sepan que si es un varón, si es una mujer, porque así los creó el Señor, varón y hembra. Y cuánto más que tenemos que tener cuidado como iglesia y como maestros. Hay quien se ríe, hay quien minimiza, hay quien se burla, que critica a quien se preocupa y ocupa de cuidar estas situaciones
de frenar, de prevenir, de estar en oración, de estar aconsejando, de estar amonestando. ¿Hay quien se ríe? Dentro de la iglesia. Afuera, pues no se diga. Minimizar esa preocupación de la iglesia es ir en contra de la palabra, es hacer un poco de caso o un mucho de caso a Satanás. Debemos preocuparnos y ocuparnos de la educación de nuestros hijos. Debemos de orar, hermanos, debemos de pedirle a Dios, de rogarle que nos esforcemos y actuemos, porque yo he escuchado, y de aquí de la iglesia alguien ha dicho, yo veo que la iglesia no está actuando en contra de esta situación de la homosexualidad. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Solamente ustedes lo saben, cada uno de nosotros, qué estamos haciendo desde nuestra trinchera y que debiéramos actuar como iglesia para llevar la verdad. ¿Por qué te llamas cristiano? Pregunta 32 de Heidelberg, por la fe en Cristo. Para que confieses a Cristo, para que te ofrezcas en sacrificio vivo y agradable, para que luches contra el pecado y contra Satanás, para que tengas conciencia limpia y buena, para que después de esta vida reines con el Señor Jesucristo. Entre las cosas que se mencionó es que proclames, que hables de Cristo. Lucas 12, 8 y 9 dice, si me confiesas ante los hombres, Jesús te confesará delante de los ángeles de Dios. Esto es muy hermoso. Mas el que no habla, el que no haga, el que no entrega, no enseña de la palabra de Dios, será negado delante de los ángeles de Dios. Y esto es terrible. Pero a veces ahora a la iglesia no le impacta mucho. A veces ahora a la iglesia no le da mucho miedo. Tal vez ni poco temor. O tal vez nada. ¿Y por qué menciono esto? Porque la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en cuanto a hablar de Cristo? La pregunta de quién habla de Cristo, cuando lo he escuchado y lo he visto en las diferentes iglesias que he estado, pregunto, cuando se invita a evangelizar, ¿quiénes van? Y tú no has ido a las iglesias que yo he ido a lo mejor, pero ¿quiénes van? ¿La minoría o la mayoría? La minoría. Y a veces yo estoy acá en la mayoría oyendo que la minoría va y aquí, bueno, pues es que allá está el hermano y que él vaya y que él esté y que él trabaje y pues él se preocupe. Yo estoy aquí bien a gusto. La pregunta es, dice el Señor, ese día te voy a negar. Ese día te voy a decir, no entrarás. Si ya no da miedo, es que a lo mejor nunca hubo la presencia del Señor, no hubo la presencia del Espíritu Santo. Y para cerrar esta lección y decir nada más un comentario pequeño más, que me quedan 7 minutos, es, ¿qué estoy haciendo? Si voy a evangelizar, que aprendimos en el taller, y si alguien estuvo en el taller, a ver si se acuerda, ¿qué características debo tener yo para evangelizar? Número 1, conocer. Necesito conocer la palabra de Dios. Y podría asegurar que si preguntar ahorita quién leyó capítulos en la semana, va a haber manos que no se van a levantar. Necesito conocer de la palabra. Y ya que conocí de la palabra, la segunda característica es, yo debo de creer en eso que estoy leyendo. Porque si creo, me voy a mover. Si creo, voy a hacerlo. Si creo, voy a pedirle al Señor que quiero actuar, que quiero compartir, que quiero llevar palabra de Dios. Tercero, debo de tener compasión por las almas, empezando por tu casa. Yo tengo un hijo o tengo una hija que no cree en el Señor Jesús. Yo tengo un padre o una madre que no cree en Jesucristo. Tengo un tío o tengo una abuela que no cree en Jesucristo. Hay urgencia. Platicaba con alguien ahora en la femenil que fuimos al almuerzo allá en la Morelos, que me preocupó, me dolió, me dio tristeza conmigo mismo, porque había una hermana, su esposo mató a un joven que los hostigaba mucho. Él fue a dar a la cárcel. En la cárcel él se empezó a pagar, a tener depresión. Y yo me decía, tengo que ir a visitarlo. Tengo que ir a verlo. Y lo dejé nada más en tengo que, hasta que se me avisó que murió. No soportó la cárcel y murió. Y estaba con esa carga, y ahora hablando con un hermano de allí, que sí lo visitó,
que sí fue con él, Daniel, pero te tengo buenas noticias. Él aceptó a Cristo. Antes de morir, aceptó a Cristo y realmente lo aceptó. Fue una descarga, pero a la vez, qué bueno que él pudo, qué triste que yo no lo hice. Que no perdamos la oportunidad de compartir la palabra porque para eso estamos aquí, es nuestro propósito. Y siguiendo con las características, debo de tener gratitud, gozo, porque el Señor me tiene como instrumento, que es otra característica. Yo debo ser instrumento del Señor. Ahorita tú piensas, ¿soy un instrumento real del Señor? Hablo de Cristo. Debo de orar, debo de hacerlo ya. Debo de empezar ya, debo hacerlo hoy. Y termino otra vez preguntando, porque estoy en la comisión, en el Ministerio de Evangelismo. ¿Quién ya leyó su folleto? ¿Quién ya lo preparó para compartirlo? A estas alturas ya deberíamos de llevar cuando menos 10 folletos entregados. Cuando menos entregados, a lo mejor no hablaste, pero entrega 10 folletos. Porque para el final de año debemos llevar 22. Y conozco hermanos que ya rebasaron los 22, gloria a Dios, están siendo instrumentos del Señor. Contra esta ola del racionalismo, si no le damos a ese hombre, a esa mujer, lo que es Cristo, ¿cómo le vamos a cambiar el peso a la balanza? Va a seguir el racionalismo cada vez más fuerte si nosotros no compartimos. ¿Cómo irán si nadie les predica? Si preguntar ahorita cuántos firmaron de compromiso, repito, no para Daniel Ríos ni para el pastor, sino ante el Señor. Yo me comprometo este año porque ese es mi propósito, de estar vivo, de estar en la tierra, de ser un hijo de Dios, y debo de empezar. Si yo no lo hice de enero para acá, lo voy a empezar a hacer hoy. Al primero que te encuentres, tan fácil que es, al de la gasolinera, al de la carnicería, al vecino, etcétera, para sentirte instrumento. Y en cosa de 3 minutos para que me faltan, habla la lección de que somos hechos de la tierra y que somos imagen del Señor. ¿Por qué hechos de la tierra? Ahí en el estudio nos habla para que recordemos cuánto debemos de vivir la humildad, que no se nos olvide vivir en humildad. Aquí nosotros, el puesto o el cargo que se tenga, el Señor quiere que ese sea el más humilde, para que de verdad sea un instrumento del Señor. Y cierro con lo de la lección. Dice, quiere el Señor que, como el tema lo dice, seamos imagen y semejanza de Él. Y a veces no sabemos, espero que ahorita lo contesten, de qué somos imagen y semejanza de Dios. Cuando menos 4 cosas. ¿De qué tenemos imagen de Dios? Mínimo debes decir 4 cosas. Porque hay más cosas que el Señor permite que también lo seamos. Son sus atributos, ¿qué? Comunicables. Pero ¿cuáles 4? Quiero oír los 4 para decir amén y cerrar la lección. Ya dijo uno Bruno, el amor. Quedan 3. De los 4 principales que nos enseñan en las lecciones, en los libros, santidad, alguien lo dijo ahí, santidad. Llevamos amor, santidad. Ese atributo el Señor no nos va a obedecer, ¿verdad? No. Con J. Justos. Y con S. La santidad ya la mencionamos. Sabiduría. Y hay más cosas, pero cuando menos esas 4. ¿Cuáles? Amor, santidad, justicia y sabiduría. ¿Somos esa imagen? ¿Estamos practicando eso en la casa del Señor, afuera de la casa del Señor, en el trabajo, en las vacaciones, donde quiera que nos movamos? Si tenemos esas 4 bendiciones del Señor que nos comunicó, dice que fuimos creados de la tierra, pero en la lección dice que Él nos dio el ¿qué? El soplo.
En eso hay una relación, una comunión, una transferencia de esa imagen de nuestro Dios. Y quien lo tiene y tiene esas 4 cosas, no puede andar en comunión con el racionalismo. Tiene que estar en comunión con el cristianismo, con Cristo. Y ver en ti que estás con hechos, diciéndole a Dios, te amo. Y yo antes decía, y alguien me dijo, no te conformes con eso. Y de hecho fue una vez un dicho. Antes era uno más para Cristo. No sé si lo escucharon en esa campaña, uno más para Cristo. Aquí en Bellavista la tuvimos. Pero alguien dijo, bueno, cuando menos uno para Cristo, cuando menos para tener un pie en el cielo. Yo no creo que Dios quiera nada más uno para Cristo. Es nuestra tarea diaria. Es tan fácil, hermanos, de hacerlo. Y una vez que empiezas, y permítame cerrar con un testimonio que ojalá un día lo pasemos por video. Me gocé con un hermano de allá de la misión que dice, ya rebasé, hermano, los 10, ya los rebasé. Pero déjeme compartir, nos compartió el domingo pasado ahí en la iglesia. Fue a una peluquería donde él siempre ha ido, que es donde dice que lo trasquilan como a él le gusta. Y ahí, pues antes de ser del Señor, pues él sabía que ahí se mueve la cerveza y la droga. Y pues las malas palabras, los malos comentarios, ahí en la peluquería es el común denominador todos los días. Pero pues es que ahí es donde me cortan el pelo, pero llevé a mi niño para que hubiera un poquito de respeto, que no lo hubo. Dice, estaban tomando cerveza. Y pues pensé en lo que el Señor nos dice que prediquemos. Y empecé a hablar de la palabra de Dios. Dice, ¿cuál fue mi gozo, hermano, que me movió hasta las lágrimas? Que uno de los que estaban tomando cerveza, sus envases los vació. Los empezó a vaciar ahí al escuchar y empezó a llorar. Y dijo él, mira, Dios actuando, porque no soy yo soy un instrumento. Y otro se burló y dice, el Señor me reveló palabra para decirle a este otro lo que estaba haciendo. Pues también él guardó silencio y al final todos estaban en silencio, oyendo palabra de Dios. Dice, hermano, un gozo, y ese es ese gozo que les digo que se goza uno cuando es un instrumento de Dios. Así que mis hermanos, tenemos una guerra, una lucha, que si no somos soldados, pues en nuestro lugar, porque no en la tierra, en nuestro lugar vamos a perder la batalla. Pero en la tierra siempre va a haber ese remanente que va a ser el que va al Señor a recoger cuando Cristo venga. Oramos. Bendito Dios, Señor, hemos escuchado tu bendita palabra, hemos escuchado tu consejo, hemos escuchado tu advertencia, hemos escuchado, Señor, lo que está sucediendo y que la maldad seguirá avanzando, lo sabemos, pero tu palabra nunca se apagará. Queremos ser, Señor, esos soldados, queremos ser esos varones y mujeres que prendemos la luz, que somos imagen de Cristo, que caminamos obedeciendo, que entendimos el propósito de la vida y lo estamos haciendo, porque un día pedirás cuentas, Señor. Y ojalá sea aquí en la tierra, que el castigo sea aquí en la tierra, pero no en la eternidad. Perdónanos, Señor, si hemos dejado esa bendición de hablar de Cristo, si no hemos aprovechado de ese momento para aquel que tiene hambre de la palabra. Perdónanos, Señor, y mueve los corazones y pon el querer y el hacer, que para cuando termine este año demos buenas cuentas, todos y cada uno, Señor, porque todos te amamos, porque todos nos sentimos hijos tuyos y queremos, Señor, obedecer tu grande comisión. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.